Gloria a Dios. Qué bendición. Sí, Señor, hay poder en Cristo. El que Dios nos haya salvado. Amén. Eso es la más maravillosa fortuna que pudiera un humano recibir. Porque resulta que en este mundo todos los seres humanos somos peregrinos en la tierra. Todos peregrinos. Pues eso dice el apóstol San Pedro. Os ruego, hermanos, como extranjeros y peregrinos en la tierra, que os abstengáis de aquello que hace daño. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa? Extranjeros y peregrinos, los seres humanos, esa es la posición real. Peregrinos y extranjeros aquí. Somos tercera dimensión de la materia. Cuando el tiempo nos suelte y nos entregue a lo eterno, entraremos en la cuarta dimensión. Pero ahora, mientras estamos en esta dimensión terrenal humana, por eso ahorita con este grupo quiero cantar El hombre que anduvo en Galilea. ¿A dónde va mi sobrino? Gloria a Dios. Vamos a cantar 2 o 3 coros. Acuérdense, nunca digan coritos, porque esa es una mala palabra. Se dicen coros. La palabra coritos quiere decir pusilámine o sin ropa. Véanlos en los medios internetarios y verán la palabra. Siempre aprendamos a soltar cosas rutinarias que las repetimos solo porque las oímos de otros. Así que nunca digan vamos a cantar unos coritos, porque es una mala palabra. ¿Cómo se dice? Coros. Y si no, ustedes la buscan en su internet, y cuando vean lo que significa coritos, es como para escupir, no más lo mencionaré así, refiriéndonos a las alabanzas divinas. Así que vamos a cantar un popurrí de coros. Estos catedráticos acá nos van a aprovechar. ¡Aleluya! Allá en los 60s, Dios nos inspiró para componer ese coro. El hombre que anduvo en Galilea todavía sigue entre nosotros. Escúchenlo y cántenlo los que ya lo saben. Gloria a Dios. A ver, dame re mayor. Gloria a Dios. Suénenle con todo. Parece que esto no se oye todavía. Entonces uso este. Gloria al Señor. Probando. Ya está. El hombre que anduvo
ustedes solos. Lazadita en un pie para que ya no se nos vayan estos músicos. Es que vienen siendo mis hijos en Cristo, todos somos. Y mira que Dios está juntando estos talentos a que vengan, porque estamos plantando esta obra que va de comienzo apenas, es ahora después de la pandemia. Así que es una obra nueva, hay que sembrar en tierra nueva para que la fruta esté más preciosa, más abundante. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Así que en esta ocasión nos vamos a meter a las Escrituras Sagradas. Gloria a Dios. Nos vamos a meter en un acontecimiento profético cumpliéndose todavía en estos tiempos. Los resultados de ese acontecimiento profético ha traído tanto beneficio a la raza humana, que si no fuera porque haberse cumplido eso de lo que vamos a hablar, la raza humana ya hubiese
sido exterminada. Porque el único que conserva su creación y su obra maestra, porque la creación es todo, el planeta con su firmamento y con sus elementos, aleluya, pero en esa obra maestra hizo a la raza humana, a los cuales nos llama Dios, como acá le dicen la fresita del pastel. Gloria a Dios. Pero en la Biblia se le llama la corona de la creación. Eso es para Dios. Eso somos para Dios los seres humanos. Él ama tanto lo que Él hizo, porque la humanidad no es creación, es obra manual de sus manos. Y esa delicadeza la usó para formarnos a los seres humanos. Obra manual. Así que, en esta ocasión, miren, ¿cómo vamos a comenzar? En el capítulo 9 del profeta Zacarías. Zacarías fue el hombre que los ingratos de su tiempo lo matan entre el templo y el altar. Fue cuando Dios paró. Ya no les voy a enviar más profetas. Se cansó de hacernos tanto bien a los humanos, pero hay ingratitudes que no las soporta Dios. Para que viniese un periodo de 4 siglos sin enviar profeta a Dios a la humanidad, hasta que se cumplió esto que ya estaba dicho. Pero este fue el profeta que matan entre el altar y el templo. Por ejemplo, el altar era el lugar santísimo. Ya no estaba en el lugar santísimo, ya estaba ahí en el altar. Y ahí lo matan. Y dice Dios: no les enviaré más profeta. Con respecto a esos acontecimientos, mira lo que él dijo. 9:9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, Sí. da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Repítelo, por favor, y escúchenlo y léanlo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Sí. ¿Ok? Miren nomás. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pollino significa potrillo, potro, que no lo ha montado nadie, pero que está listo para que lo ensayen. Bendigan al Señor. Los siglos pasaron, y en un día como hoy, que se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén,
entrada triunfal. Como hubo gentío, pero tremendamente como nunca en ese tiempo se juntase tanta gente, porque ahí venía aquel que había logrado la fama que no ha tenido nadie jamás. Alaben al Señor. ¿Verdad que Cristo? Una vez aparecieron, por ejemplo, un grupo de esos que no creían en bañarse. Se llamaron los virus. Y sí que traían virus. Bendigan al Señor. Porque pensaron a decir que somos más famosos que Cristo. Pero nadie debe alterar el humanismo hasta tal sentido. Porque ¿saben qué? Cuando apareció ese, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Saben quién es la hija de Sión e hija de Jerusalén? La iglesia. Sión es Israel y el pueblo, pero la hija de Sión es la que surgiría de aquel rey sencillo y humilde que, como una vez dijo un visionario que pensaba conquistar en su tiempo y establecer un imperio de los grandes, llamado Napoleón, dijo: al único que yo reconozco, al cual tendré siempre respeto, es aquel famoso que se llamó Jesús, que él conquistó sin guerra, sin violencia, más que todos los emperadores que me han sucedido y que yo mismo. Naturalmente, el fin de este vasallo guerrero no conocía para entrarle a Rusia y caminó por Siberia y no conocía el tiempo y ahí se le congeló su ejército. Los hombres somos extranjeros y peregrinos, y lo mejor que podíamos hacer es encomendarnos a aquel que nos inventó como la raza humana, y sea su nombre bendito y glorificado siempre. Amén. Entonces, veamos lo que, pasando los años de la profecía de Zacarías, profeta, léeme un texto por allá en San Marcos, capítulo 11. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor. Amén. Escuchen. San Marcos, capítulo 11, versículo del 1 al 11. Escuchen. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás
daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Gloria al nombre del Señor. La profecía de Zacarías, algunos siglos, casi 5 siglos antes que esto sucediera. Bendigan al Señor. Porque es el tiempo que duró la escasez de un profeta en Israel. Pues en esa distancia vemos el cumplimiento de esta profecía gloriosa. ¿Ah? Alégrate, hija de Sión. Y esa es la iglesia, los redimidos con la sangre del Cordero. Pero él entra y multitudes, pero sí como nunca. Y lo maravilloso en esto es que toda esa gente que gritaba, no, algunos miles ya eran gente que le había aceptado como su Salvador, porque habían recibido maravillosas experiencias en sanidad, en milagros, en cambio de vida, porque resulta que al amistarnos con Dios, Dios nos enseña un bonito y nuevo estilo de vida. Dije que en Cristo hay un bonito y nuevo estilo de vida. Y esos millares que le habían disfrutado y que se sentían orgullosos de ser fans de Jesús. Así usan esa palabra en lo secular. Si se trata de fans, nosotros somos fans de Jesús. Amén. Háganle así. Gloria a Dios. Entonces, la razón de toda esa algarabía es que sucede el cumplimiento de la entrada a la ciudad capital de Israel, Jerusalén. Un rey victorioso, y es aclamado por su pueblo. Victorioso, no con guerra ni violencia, sino con amor por los que menos tenían, por los de abajo. Y si algunos de los de intermedia o de más arriba le aceptaban, Cristo en su amor está abierto para todos. Él no hace distinción de personas. Pero resulta que esa algarabía era bilateral. Unos ya le habían recibido como Salvador y otros solo pensaban políticamente. Gloria a Dios. ¿Pero qué de la entrada triunfal? ¿Les digo una cosa? Sí, triunfó sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre Satanás, porque cuando se bautiza fue llevado por el Espíritu al desierto, y aquel que les platiqué que ni su nombre hay que mencionar tanto, pero que le dicen el chanclas, quiso enredar a nuestro líder Jesús el Cristo con 3 tentativas.
Pero el Señor lo venció en las tres. Es decir, ejemplos. Que si hacía una lazada de charro, no sé qué se usaría entonces, y se la tiraba al Señor, el Señor se hacía un ladito y se la devolvía, y la atadura le caía al mismo que la tiró. Y cuando lo hizo así 3 veces, siendo victorioso nuestro líder Jesús el Cristo, entonces dice, y avergonzado le dejó y no se le apareció más. Aleluya. Después enviaba gente a hacerle daño, pero él no. Por eso una vez uno que estaba cargado de demonios, que son espíritus de ángeles rebeldes y caídos, los demonios, tenían a un hombre bien arruinado, porque los demonios enviados por Satán lo único que traen es ruina. Aunque comiencen con una buena oferta, pero es nomás un vislumbre, como cuando alguien trae mucha sed y va en una llanura y ve que ya está, pero es alucinación, no hay agua, nada. Lo satánico es vislumbre, pero no hay nada efectivo que te traiga resultados buenos. Por eso lo mejor que nos ha sucedido es que nos salvó Cristo. Dije que Cristo nos alcanzó y nos ha hecho tanto bien que queremos seguirle todo el resto de nuestra vida como seres humanos. Amén. Como un rey que sube a su palacio, no un palacio temporal, sino al palacio espiritual. Él no fue al palacio del rey, aunque era su descendencia, fue al templo. Amén. Porque sus asuntos eran espiritualmente, pero que merecía la algarabía, la palabra Hosana significa bienvenido. Daudín hebreo para Hosana significa bienvenido. Hosana, Hosana, como diciéndole bienvenido, bienvenido. Y se merecía que le diesen la bienvenida a su pueblo, porque a los suyos vino y los suyos aparentemente le reciben, los suyos pero no lo recibieron. ¿Pero qué? ¿Había tenido victorias? Totalmente sobre los demonios, sobre Satanás, sobre la enfermedad y sobre el pecado. Aleluya. Victorioso Jesús. Gloria a su nombre. Amén. Entonces, con razón las calles estaban abiertas para él, pero no venía en un, ¿cómo le llaman ese caballo que tiene alas? Pegaso. No, en un burrito. ¿Y saben qué? El que hace justicia, el que hace el bien, no necesita venir rodeado de guaruras. Un dicho que decían nuestros abuelos: el que nada debe,
nada teme. Él venía en un burrito. Yo hasta he pensado sobre el burrito, que en vez de, nadie lo había montado, y un animalito, un potro, llamémosle así, que nadie lo ha montado, es peligroso y repara. Pero como que hasta se sentía dichoso el animalito de llevar en sus lomos a su creador. Hermanos, Jesús es lo máximo. Aleluya. Y el profeta Zacarías dijo: justo, Rey y Salvador, pero manso y humilde. Aleluya. Y nosotros hemos recibido un legado de Él, porque Él lo dijo, San Mateo 11:28: cuando estén cansados y cargados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Amén. Dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Diga: con la ayuda del Señor lo lograremos. Amén. Entonces, recibe la alabanza y la adoración de la gente. Y traigamos a colación alguna cita bíblica. Segundo de Reyes 9:13. Vamos a ver. Cuando hay mucha incertidumbre con respecto al reino, y necesitan a alguien que, por decir no al que es bueno, pero al menos malo. Eso es lo que siempre sucede en el mundo. Hay que votar por uno bueno. Pues no puede uno ni decir eso. Lo único que puede decir: pues ayúdanos, Señor, a votar por el menos malo. Miren lo que pasa. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Hallaron a Jehú con un muchacho que tenía mentalidad teológica. Me refiero a que le gustaban las escrituras y llenarse de la ciencia de Dios. Y que cuando Dios escogió a un hombre que iba a tomar el lugar de Elías profeta, se llamaba Eliseo. De repente el profeta Elías pasa en el campo donde andan arando las yuntas con sus directores, labradores del campo, y toca Eliseo así de repente, así como cuando uno pasa y yo le toco el codo al que veo en el pasillo cuando voy por ahí, como en buena onda, ¿no? Bendíganos, Señor. Así. ¿Y saben qué hizo Eliseo? Sí, Señor, nomás haré unas cosas y te sigo. Y dijo Elías: pero ¿de qué hablas? ¿Yo qué te he hecho? Pues no sé, pero yo sé, pero siento que debo seguirte. Bendígala, Señor. Cuando la gente está sensible a lo divino, cualquier pequeña reseña que venga de parte de Dios la va a captar y se va a comedir a ser parte de Dios. Amén. Porque ese es el término de la expresión
como dicen los seculares, entusiasmo, dicen ellos, es el mejor ingrediente para el éxito. Yo buscando los términos, las raíces, encontré que entusiasmo del griego es inteosmus, que quiere decir Dios en mí con razón. Bendigan al Señor. Dios en nosotros. Eso es inteosmus, entusiasmo. Así que queremos entusiasmo. Bendigan al Señor. Lo maravilloso, recibe la alabanza, la adoración de la gente, la bienvenida. El pueblo estaba declarando abiertamente que Él era su rey y Mesías, que había de venir, del que Zacarías profeta hablaba. Bendigan al Señor. Amén. Todo esto nos lleva a este aprendizaje. Miren lo que estamos sacando del término Domingo de Ramos, le llaman. La Biblia le llama la entrada triunfal. Y verdaderamente que sí triunfó. Porque dijo el apóstol San Pablo, nunca tuvo por usurpación hacerse igual que Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo y hecho obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó. Dios, el Padre, exaltó a Jesús el Hijo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que es Cristo, el Señor, para gloria de Dios Padre. Acá, cuando no hablamos con términos bíblicos, andamos a veces hasta haciéndonos politeístas, pensando que son tres dioses. No, el Padre es Dios, Cristo es el Señor, y ahí dice Filipenses 2, 13, dice, le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por eso una vez que una mujer lo quiso adorar, recién resucitado, y dijo, no me toques porque no he subido a mi Padre. Pero cuando ya recibió toda autoridad, se presenta a los apóstoles y les dijo, ahora sí, toda potestad me ha sido dada. Alaben al Señor. Amén. Cuando no usamos las escrituras, andamos poniendo nombres donde no van. Pero qué hermoso que nuestro líder sí que venció todo. Sí que salió invicto. Este salió mejor que Chávez. Alaben al Señor. Aleluya. Sí, mis respetos para el pugilista. Y siempre nosotros reconocemos héroes buenos. Bendigan al Señor. Jesús salió invicto, no perdió ninguna. Gloria a Dios. Por lo cual Dios lo exaltó y le dio nombre sobre todo nombre. Amén. El apóstol San Pedro, del capítulo 4 de los Hechos, versículo 12, dijo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
También San Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 3, nadie puede ponernos otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todo en su lugar. Amén. Y entonces somos gente fundamentalista, cristocéntricos y bibliocéntricos. O sea, cristocéntricos y bibliocéntricos, lo que diga la palabra. Y le damos gloria al Todopoderoso. Amén. Entonces, lo maravilloso de esto, aquí lo tenemos. Escuchen. Muchísimos de los que gritaron Hosana, o sea, bienvenido, pronto le dieron la espalda. Porque ellos querían políticamente dejar de ser esclavos del imperio de los águilas romanas, que fue un imperio de crueldad y de duro y pesado yugo. Pero cuando el deseo de tener un rey que se peleara con el imperio y los liberara y tuvieran ya un rey humano, no sucedió, porque no es su tiempo. Viene el tiempo en que él reinará totalmente el planeta, pero ese no era el tiempo. Ese era el tiempo de librar una guerra contra 3 bestias crueles. 1, Satán. 2 bestias, 2 demonios que Satán soltó desde los comienzos de la raza humana. Y una bestia se llamó muerte y otra enfermedad. Por eso cuando Cristo sanó a un enfermo que lo bajaron haciendo un orificio en el techo y lo bajaron frente a donde él estaba dando su sermón, él no se molestó por el ruido y que él tenía un tema, pero él tiene la atención siempre con alguien que clama con el alma. Aprendamos a clamar con el alma, no solo con la boca, con el alma. ¿Y sabes qué? Dice en Nahum 1:7, invócame en el día de la angustia, yo te libraré. Aleluya. Para que me sigas honrando. Él nos va a librar. Amén. Él está a la defensiva a favor nuestro. Una vez por una grosería de uno que se levantó muy sabio, muy letrado y muy con preparación a lo máximo, llamado Saulo, que molestaba a los cristianos haciéndoles blasfemar o haciéndoles cosas para que blasfemaran, y ellos no. Hasta un punto donde una vez a uno de ellos ordenó que lo mataran a pedradas, llamado Esteban. Y ahí no se aguantó el Señor, como allá está a la diestra del Padre como nuestro abogado. ¿Verdad que tenemos un abogado para con el Padre? ¿Verdad que se llama Jesucristo el justo? Por eso San Juan, cuando escribe la primera carta universal, dice: estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado, esa es la labor que está haciendo ahora. Y no se aguantó viendo cuando allá estoy hablando en las alturas, como se levantó de la diestra del Padre
Y en el camino le aparece una voz, y fue la de Jesús el Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dijo, pues, ¿qué pasó? Si a los que persigo son estos llamados el grupo del libro, todavía no tenían el título de cristianos. Fue hasta que los gentiles aceptaron en Antioquía, fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía, pero ahí todavía no tenían la cabalidad ni siquiera que los gentiles ya estuvieran dentro de la fe. ¿Por qué me persigues? Era su iglesia ya. Y es cuando se confundió aquel. Si yo persigo a seres humanos, si esta voz viene de allá arriba, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Ándele. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué quieres que haga? Que te lleven a Damasco, y ahí enviaré a uno que te va a decir lo que debes de hacer. Pero mire la manera de salir a la defensa de su iglesia. ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Si alguien le hace daño a usted como cristiano, no se preocupe, espere en el Señor. Él lo va a auxiliar. Él le va a dar la atención que usted anhela, porque es bien atento. Amén. Es muy atento como nadie, y es muy cortés. No se mete a donde él quiera. Primero toca, y si le abrimos entra, y si no se va para el que sí le abra. Alaben al Señor. Es maravillosa nuestra fe en el Señor. Amén. Miren lo que está saliendo de la entrada triunfal. Lo rutinario es que traigamos muchas ramitas y que hagamos un drama, y que uno de los jóvenes lo vistamos que entra allí. No, queremos al bueno, no al imitador. Alaben al Señor. En varias partes en la cultura de nuestro país, México, hasta se crucifican algunos y procuran que también les lastimen y que les salga sangre, aunque no sea nadie puede comparar con lo que sucedió con nuestro Señor, pero intentan imitar, y resulta que dijo, no, yo ya sufrí para que ustedes gocen, yo ya morí para que ustedes vivan. Amén. El Señor no vino a enseñarnos a morir, sino a enseñarnos a vivir. Gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando no cumplió sus expectativas del reino terrenal, la muchedumbre se puso en contra de él. Qué tremendo. Por ahí en el capítulo 23 de San Lucas, ve qué dice, por favor. Mira. Gloria a Dios. Escuchen. San Lucas capítulo 23, el texto 20. San Lucas, capítulo 23, versículos 20 y 21. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Se volteó la gente que solo pensó en él políticamente. Se volteó la gente. Que el Señor nos ayude a no dar la espalda a alguien que tanto bien nos ha hecho. Bendigan al Señor. Y si por alguna razón el enemigo te lastimó a través de personas o amistades o lo que sea, y estabas por allá arrinconado y triste, decepcionado, escucha,
lo que el Señor nos dice. Vengan a mí cuando estén cansados, fatigados, tristes, lastimados. Vengan a mí y yo les daré descanso. Ese descanso no es para cuando dejemos nuestro humanismo y no vayamos al eterno. Ese descanso es ahora como humanos. Bendígame, Señor. Ese es un resultado para nuestra actualidad. Porque en el capítulo 11 de Proverbios, el último texto del capítulo 11, dice: ciertamente el justificado en esta vida recibirá recompensa. No hasta allá, desde aquí. Cuanto más el impío y el pecador también en esta tierra van a recibir. Por eso, amistémonos con Dios para tener paz, para que nos vaya bien. Dice su palabra en Job 22:21. Alaben al Señor. Alaben al Señor. Amén. 22:21. Amístate con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu casa la aflicción. Hay bendición amistándonos con Dios ahora en nuestro humanismo. Amén. Permítame ir terminando. Pero aquí, cuando Pilatos ya estaba confundido, no sabía qué hacer, porque la esposa de Poncio vino cuando estaba en el conflicto de no saber qué hacer y le dijo: no te metas con ese hombre, porque es justo. La esposa de Pilato: no te metas con él, mejor déjale la bronca a ellos. Pero cuando recibe la amenaza de los que le voltearon la espalda, su pueblo mismo, y que les propone: miren, tengo a Barrabás, era de los 3 que colgaron en madero en el Calvario, porque Cristo estaba en medio de 2 ladrones. Aleluya. Uno de ellos, ya estaban los 3. Uno de ellos era Barrabás, el más terrible de los 3. Y dijeron: suelta a Barrabás y entrega. Y Cristo se ha crucificado en lugar del otro, el más perverso de los 3. Suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Aleluya. La historia de la entrada triunfal está llena de contrastes. ¿Por qué? Jesús, nunca hemos tenido otro, los humanos, de ese calibre, de esa talla, de esa hermosura, de esa santidad, de esa compasión, de ese amor. Aleluya. Porque en Cristo la misericordia se activó. En el Padre, justicia. Cada quien lo que merezca. Pero Dios envió a su Hijo para que usara el término misericordia, que quiere decir amor en acción. No dar lo que merezca, sino lo que necesita recibir para convencerse, aceptar
la oferta divina donde nos dice: todo el que venga a mí no lo echaré fuera. Y el Padre que me los dio, no, nadie me los va a arrebatar de su mano. Hermano, hay seguridad plena en el Señor. ¿Ah? Amén. Entonces, en la historia del rey, que vino como un siervo humilde en un asno, Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, los emperadores que habían pasado. Él vendría primero a dar amor y a darnos la revelación de todo lo que Dios habló en el Antiguo Testamento. Alaben al Señor. Cristo es el rema. Todas las ordenanzas de Dios en el antiguo pacto a través de Moisés y los profetas son el logos, la guianza, la dirección del Todopoderoso. Pero cuando Cristo viene, Él es el rema. No vino a abrogar, a cumplir y a enseñarnos cómo es que se cumplen las ordenanzas del Padre. Bendigan al Señor. Entonces, Él vino a conquistar con amor, gracia y misericordia. Su propio sacrificio fue en favor de nosotros. Así que podemos, en Hebreos está escrito: acercaos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro es oportuno, ahorita es la chanza. Todo el que los que nos alleguemos al Padre a través de su Hijo Jesús, Él lo declaró: nadie va al Padre sino por mí. ¿Verdad que Él es el camino, la verdad y la vida? Y nadie va al Padre sin Jesús. Él es el puente a la eternidad. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, el resultado de la entrada triunfal, Dios me dio ese mensaje que recibieron. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. ¿Sí? ¿Cómo? Pero ¿por qué andar buscando auxilio vano, aparente, simulado? Mejor vámonos al original. Aleluya. Amén. Porque hay cosas a veces aún en las sectas que tienen un parecido, hijo, sí estoy igual. Y cuando no profundiza uno que conozca el verdadero billete, no, si es bueno. Y te amuelan, hermano. Porque dicen: ¿dónde lo agarraste? ¿Y qué culpa tienes tú? Pero como tú lo traes, a ti te meten en una bronca. Pero se parece. Hay cosas que se parecen sectariamente hablando, pero no, caminemos en el original. Amén. Amén. Porque lo otro parece, pero no sirve. Pero igual, casi, hermano, casi. Eso se llama pseudo. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando decimos pseudo cristianos, casi cristianos. ¿Saben quién era un pseudo? Agripa el rey. Dijo: ay, Pablo. Todavía le dijo: ay, Saulo, si sigues hablando, por poco
Miguel Suárez. Y luego dijo Félix el gobernador: tus muchas palabras te han trastornado. Y Agripa respondió: no, está tan centrado este hombre en lo que habla que por poco yo también le entro. Qué lindo es el regalo que ya aceptamos. ¿Verdad que Cristo es nuestro Señor y Salvador? Amén. Termino con esto. Hechos 1:7. Comienza desde el 5. Y se juntaron, como el Señor había ordenado a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios, que en el monte de Galilea nos veremos. Y ven encima, hermanos, de una vez. Y cuando lleguen, aleluya, esos momentos, habrá una declaración maravillosa. Gloria a Dios. Y luego, ¿saben qué? Allá en los Hechos, capítulo 1, dice el verso 7, y le pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mira, ellos también metidos en la política, santo de Israel. En los Hechos 1, restaurarás el reino. Hablaban del reino terrenal. Y el Señor los dijo: cálmense, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Mas ustedes serán llenos del Espíritu Santo para que hagan el bendito quehacer y cumplan la gran comisión de llevar el Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Abierto el panorama para que hasta los no judíos, nosotros, llegásemos a la salvación. Aleluya. Y el reino de Jesús vendrá para establecer el milenio, los 1000 años de paz y seguridad en esta tierra cuando sea restaurada. Por lo pronto, bendiciones del Altísimo. Santo, dame el tono. Re mayor me gusta a mí. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: eres tú. Santo, santo, santo.
para seguirle. Pero resulta que se acostumbra que hay que ir y que comer algo, esas cosas. Y pues, por bendición, todo eso también es nuestro. El próximo miércoles haremos para la obra que Dios nos concedió hace ya 22 años, que yo fui a hacer el primer viaje a la selva lacandona. Con muchas dificultades entramos, pero después hasta el comandante, que era difícil, hasta ese me quiso mucho a mí, hasta decir: aquí hay plaza para que venga usted. Aleluya. Y no hemos parado, una vez al año. Ahorita ya son más de 60 comunidades. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Entonces vamos a estar allá. Solo este domingo no estaremos aquí en el culto, porque a mitad de la semana que viene regresamos, para que ustedes acá celebren el culto. Gloria a Dios, amén. Celébrenlo. Sirve de que invocan al Señor para que Dios nos dé gracia allá. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir 5 de los que de aquí, 5. Si habían registrado otros 5, íbamos a ir 10. Pero, como dice mi hermano en el mensaje del acordeón, que no, las excusas, pero nosotros 5 estábamos puestos para ir allá. El hermano Luis, su esposa, ¿qué otra pareja? Cuca. Tú y yo. Ah, sí, pues también contamos hoy. 4. Y nuestra hermana Cuca, 5. Eso nos toca ir para allá. Que Dios nos dé gracia para bendecir, porque ellos nos aman mucho, como mentores que Dios nos usó para comenzar algo que era muy insignificante, pero que ahora ha crecido. Ya se necesita hasta rentar un estadio para que quepa tanto gentío. Algunos de ustedes vale más que se programen para que el año que viene, si el Señor no nos ha levantado, vayamos a Chiapas. Tienen un año para echarle al puerquito. ¿A poco alguien dice el puerquito ni para alcancía? No, pues al becerro va a ver que alguna. Pero gloria a Dios, amén. Así que, ¿a quién le gustaría dirigir una oración para que nos vaya bien? Señor Jesucristo, en esta hora, Padre Santo, estamos delante de tu presencia una vez más, dándote gracias por este servicio tan hermoso, Padre, porque tu presencia divina está aquí con nosotros. Gracias, Señor. Te rogamos por este viaje misionero de nuestros pastores, Padre. Sabemos que tú irás con ellos y los traerás con bien, Padre. Te damos gloria y alabanza por nuestro hermano Salvador, Señor, que tú lo has llamado a ese lugar por años, Señor, y lo has bendecido, Padre. Somos testigos de tu poder sobre su vida, de nuestro hermano, Señor. Su esposa Lorena también, Padre, nuestra hermana, Señor, nuestra hermana pastora. La bendecimos este matrimonio y todos los que vayan a ir con ellos, Padre. Sí, sí. Que sean de bendición y victoria para gloria de tu nombre. Que tu favor sea con ellos, Padre. Sí, sí. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén. Aleluya.